andan? Bueno, seguimos acá avanzando en este camino. Acuérdense de ir subiendo los ejercicios. Me parece, por lo que estuve discuteando, que muchos no lo subieron. Y la idea era ir subiéndolo para eventualmente subir dudas como comentario al trabajo en clase. Así yo les detecto esas dudas más rápido, porque cuando son comentarios privados es más difícil detectarlos. Salvo que cuando me siento a corregir los ejercicios del curso de ustedes. Pero si está como comentario en el trabajo en clase, yo lo detecto más rápido, lo puedo contestar a toda la clase, y la idea es ir generando esta ida y vuelta, ¿no? Acuérdense que no se trata de un trámite burocrático, el trabajo lo tenemos que entregar, pero no es cuestión de que lo entrego y listo, a como sea, lo copio de cualquier lado. No, la idea es que trabajemos con seriedad, que tratemos de entenderlo y que preguntemos todas las dudas que tengamos. Acuérdense que preguntar dudas nos sube la nota del trabajo, así que tengámoslo presente. Bueno, en el problema 8, y además cuanto más rápido lo van entregando, también la nota es mejor, ¿sí? No es lo mismo entregar sobre la fecha, sobre el momento, sobre la hora, que cuando uno ve que alguien se fue organizando y lo fue entregando, ¿sí? Así que bueno, tengámoslo presente. Bueno, en el problema 8 nos dan esta fórmula y nos dicen que esta fórmula nos permite calcular la cantidad de abejas que se introducen en una isla y la cantidad de abejas que llegan. O sea, la fórmula nos permite calcular cuántas abejas hay en la isla en función del tiempo transcurrido en días. Yo ya fui adelantando el gráfico para no perder tiempo. Nos pregunta qué días la cantidad de abejas es mayor. Obviamente está preguntándonos cuál es la x del vértice. Que como acá tenemos la expresión factorizada y sabemos que las raíces son menos 20 y 80, si yo hago menos 20 más 80 y lo divido por 2, me va a dar la x del vértice, que es 60 dividido 2, 30. Por lo tanto, en el día 30 la cantidad de abejas es mayor, en el día 30. ¿Cuál es esa máxima cantidad de abejas? La y del vértice, que va a ser la imagen del 30. En este caso nos queda menos 5 por 30 más 20 por 30 menos 80. O sea, esto nos da 12.500 abejas. O sea que la mayor cantidad de abejas es 12.500. Después nos preguntan, la pregunta C, bueno, es cuántas abejas había el día 30, pero es una redundancia porque ya lo calculamos, porque el día 30 ya sabemos que hay 12.500. O sea que acá tendríamos que poner cuántas abejas hay el día 30, es la misma respuesta. La pregunta D es en qué momento se extinguen las abejas, o sea, me preguntan en qué momento la cantidad de abejas es 0. Y yo sé que si igualo esta fórmula 0, las raíces son menos 20, que en el contexto del problema no tiene sentido, y la otra raíz es 80. O sea, a los 80 días la cantidad de abejas es 0. A los 80 días. Y después nos preguntan en qué momento llegan a haber en la isla 10.500 abejas. Acá tenemos que igualar a 10.500 la fórmula de la función, porque queremos que f de x sea 10.500. Y de acá nos va a quedar la ecuación. Fíjense que, bueno, la pongo, x más 20 por x menos 80. Acá, para contestar esta pregunta, sí o sí tenemos que desarrollar. Para contestar las anteriores no hacía falta. Desarrollamos, hacemos propiedad distributiva, x al cuadrado menos 80x más 20x menos 1600. Hacemos la propiedad distributiva, esto nos queda menos 5x cuadrado, fíjense que esto nos estaría dando menos 60, y menos 60, menos por menos más, 6 por 5, 30, esto nos da 300x, menos por menos más, 1600 por 5, que nos queda 8000, menos 10.500. Bueno, por último, sumando estos dos términos, nos queda, igualando a 0,
menos 5x cuadrado más 300x menos, acá nos queda 2500. Nos quedó una cuadrática completa. Acuérdense que cuando tenemos una cuadrática completa nunca se puede despejar. Fórmula resolvente o calculadora y averiguamos en qué momento ocurre esto. Y esto ocurre a los 10 días y en su simétrico, que es a los 50 días. Bueno, yo ya había preparado el gráfico para no estar perdiendo tiempo. Para eso busqué un divisor común entre los números que yo quería que quedaran visualizados en el gráfico. Yo quería que quedara visualizado el 12.500, el 8.000, que lo calculé porque aunque no me lo piden, es en cuántas abejas se introducen en la isla. Calculé la imagen del 0 y me dio 8.000 y el 10.500 mínimamente para poder Entonces visualizaron el gráfico. Fíjense que acá era a los 10 días, acá era a los 50, no, a los 10.500. Perdón, a ver, 10.500 dijimos que era, sí, a los 10, 30, 40, 50. Y a los 50, está bien, perfecto, hasta los 50. Entonces busqué un divisor común y encontré el 500. Entonces tomé una escala chiquitita, o sea que va de 500 en 500, y ahí marqué el 8.000, el 10.500, el 12.500. En el momento 0 tenemos 8.000, marqué el simétrico, ven, acá, marqué el simétrico, acá, ¿sí? Que es, si acá tengo el 30, en el día 60, tengo el simétrico, en el día 60 también había 8.000, marqué el vértice, obviamente acá tengo el eje de simetría, aproveché a marcar en el gráfico cuando hay 10.500 abejas, que es a los 10 días y a los 50 días, y después tracé la gráfica. Bueno, hacemos una pausita para borrar el pizarrón. En el siguiente problema tenemos la fórmula que nos permite calcular la velocidad que alcanza un misil en función del tiempo medido en segundos, ¿sí? Esta es la fórmula. Por lo tanto, después nos pregunta cuál es la velocidad máxima y en qué momento se produce. La velocidad máxima va a ser la y del vértice, y en qué momento se produce tenemos que averiguar la x del vértice, que acá sería la t, ¿no? Porque la x, nuestra x es la t. La calculamos haciendo menos b sobre 2a, o sea, menos 54 sobre 2 por menos 2. Y esto nos da 13,5. A los 13,5 segundos la velocidad del misil es máxima. Yo lo marqué acá. Esa velocidad del misil máxima es de 374,5. Vamos a hacer un gráfico bien aproximado, O sea, yo marqué 100 acá, obviamente 100, 200, 300, 400, acá sería 350, y el 374,5 lo marqué aproximadamente como si fuera en el momento, como si fuera 375 aproximadamente. La y del vértice va a ser la velocidad máxima, que va a ser cuando yo reemplace a t por 13,5. Entonces reemplazo en la fórmula 13,5 al cuadrado más 54 por 13,5 más 10. Y hacemos estas cuentas y esto nos da ese 374,5, que es la velocidad máxima que alcanza el misil. ¿En qué momento se detiene? Tenemos que calcular que la velocidad se tiene que hacer 0. Entonces la velocidad se hace 0, nos queda planteado esta ecuación cuadrática, la resolvemos o con la fórmula resolvente o con la calculadora, y nos da los valores que no son enteros. Uno nos da un tiempo negativo, que por supuesto no tiene sentido en el contexto del problema, y la otra nos da a los 27,2 segundos, que nosotros vamos a tomar por aproximación a los 27 segundos. Por lo tanto, a los 27 segundos la velocidad del misil se va a hacer 0. Prácticamente arranca en el momento 0, la velocidad prácticamente es 0, es mínima. Si reemplazamos nos va a quedar 10, o sea, es mínimo. Y acá
vamos a subir hasta alcanzar esta velocidad máxima y se va a hacer 0 en este momento, ¿sí? Bueno, entonces en la hoja es más fácil graficar las curvas que acá. ¿Qué preguntas entonces teníamos que responder? A ver, teníamos que responder ¿cuál es la velocidad máxima? La velocidad máxima es 374,5 metros por segundo. ¿En qué momento se produce? A los 13,5 segundos. Nos preguntaban también, luego de cuánto tiempo el misil se detiene a los 27, acá podemos poner en el resultado, 2 segundos. Y después nos pregunta, ¿en qué momento la velocidad del misil será de 350? Bueno, de 350 lo único que tenemos que hacer es igualar acá 350 y resolver la ecuación. Obviamente que cuando me pregunta de 400, si yo ya dije que la velocidad máxima es 374, en ningún momento la velocidad máxima va a ser 400. De hecho, si yo igualo esto a 400 y lo resuelvo, no me va a dar un valor real. De eso me puedo dar cuenta y lo puedo predecir y contestar sin haber hecho ningún cálculo. La última pregunta entonces, igualamos la fórmula de la función, más 10, la igualamos a, decía, en qué momento la velocidad era 350. Bueno, pasamos el 350 restando, menos 2t cuadrado, más 54t, menos 340, es igual a 0. Y con la calculadora buscamos las raíces que corresponden a esa ecuación, que van a ser en los momentos para los cuales la velocidad es de 350. Nosotros podemos ver que estos momentos van a ser próximos a la x del vértice, pero bueno, lo hacemos, buscamos las raíces, a ver, y nos da, si a es menos 2, b 54 y c menos 340, nos queda a los 10 segundos y a los 17 segundos. O sea, a los 10, acá teníamos el 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los 10 segundos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En ese momento subimos, la velocidad va a ser de 350, ¿sí? Esos dos puntos también ustedes los pueden marcar con la regla, con la escuadra, bien. Bueno, también vi que algunos estaban incursionando con aplicar GeoGebra, lo cual me parece muy interesante. Si quieren, después podríamos hacer, tal vez, si es necesario, algún encuentro de Zoom, así les explico cómo utilizarlo, pero ustedes pueden ir explorando, que es interesante, y si van surgiendo dudas, me van preguntando. Obviamente que en este caso, y en muchos otros de los problemas, tenemos que buscar una relación que nos permita graficar, ¿no? Porque si no, yo introduzco la fórmula de la función en la barra de entrada, pero por ahí cuando aplico Enter no veo nada. ¿Por qué? Porque la escala que tengo en el gráfico en un primer momento no llega hasta el 27 o no llega hasta el 400, porque arranca del 1. Entonces tengo que primero aplicar un zoom para achicar la pantalla, que me vayan apareciendo, y después buscar una relación conveniente. Para eso uno tiene que pulsar el botón derecho y les va a aparecer una opción que es eje X sobre eje Y. Entonces ahí ustedes buscan una relación que les parezca conveniente y entonces el gráfico les queda un gráfico armónico. No sé si se entendió, pero bueno, pueden ir probando, ensayando, y también pueden entonces introducir los gráficos que puedan hacer también en GeoGebra. Les mando un beso enorme, a trabajar mucho y bueno, nos seguimos viendo.